Para el domingo 21 de julio de 2024, tomamos lectura del libro del profeta Jeremías, capítulo 14, verso 3, 4 y 22. Dice así la palabra de Dios. Los nobles enviaron sus criados al agua, vinieron a las lagunas y no hallaron agua. Volvieron con sus vasijas vacías, se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas, porque se resquebrajó la tierra por no haber llovido en el país. Están confusos los labradores, cubrieron sus cabezas. ¿Hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover? ¿Y darán los cielos lluvias? ¿No eres tú, Jehová nuestro Dios? En ti pues esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. En este texto, mi Señor estaba enviando un mensaje con motivo de la sequía. Y la sequía era producto del pecado de Israel. Era producto de que Israel había vuelto la espalda a Dios. Habían dejado al autor de la salvación, aquel que daba, aquel que brindaba los ríos de agua viva. Y como le dieron la espalda al Señor, entonces Él hizo que no lloviera, que hubiese una sequía, una gran sequía. Ahora, el texto lo tomamos desde el verso 3, donde dice que los nobles enviaron a sus criados a buscar agua. Y los criados llegan a las lagunas, pero las hallan secas. Y me imagino cómo ha de haber sido esa sorpresa tan desagradable. Y puedo imaginarme cómo se sintieron aquellos enviados por agua cuando encuentran las lagunas secas. Un sentimiento de frustración, de impotencia, porque tenían un propósito, tenían una comisión. Y llegar hasta el lugar donde deberían de tomar el agua para volver y no encontrar. Y a pesar de cómo debieron haberse sentido al no poder cumplir con su comisión, volvieron nuevamente a aquellos quienes les habían enviado. Y dice que volvieron con sus vasijas vacías. Se avergonzaron. No solamente se avergonzaron porque no hallaron agua, no solamente se confundieron porque no entendían cómo es posible que el lugar donde debería de haber agua no lo hay. Entendieron su condición. Se dieron cuenta que no era más que el resultado de sus decisiones. Ellos habían decidido hacer a un lado al Señor Dios Todopoderoso y ahí tenían el resultado de su comportamiento, de sus decisiones. Y dice el verso 4 que la tierra se resquebrajó, empezó a agrietarse la tierra, estaba reseca y los que cultivan estaban confusos. No sabían qué hacer, porque si araban la tierra y sembraban, no había agua que hiciera germinar su semilla. De hecho, la poca hierba que había brotado ya se había secado. No tenían los animales para alimentarse, no había hierba para los animales. Entró el pueblo de Israel en una condición de hambre tremenda. Y aquí estamos hablando acerca de algo natural, de algo material. Era escasez de agua física. Escaseaba el agua natural. Por tanto, no había alimento. Y estaban confundidos. Si lo traemos para nosotros en el plano espiritual, cuando no hay agua, también se produce hambre, se produce escasez. Y el agua simboliza la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios escasea, entonces hay confusión. Cuando no hay quien dirija al pueblo según la voluntad de Dios, entonces
hay confusión. En ese momento, dice la Escritura, habían profetas, habían pastores, pero no hacían la labor conforme mi Señor decía. De hecho, los profetas profetizaban de su propio y pervertido corazón. Y los pastores hacían lo mismo. No guiaban al pueblo según la voluntad de Dios, sino según sus propios deseos. Y lo más triste, el pueblo estaba conforme con lo que recibía. Por eso en el día presente, tú y yo debemos estar expectantes. Tú y yo necesitamos estar alerta. Tenemos libertad aún en el día presente de poseer la Biblia. Tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Así que podemos nosotros comprobar o filtrar aquella información que recibimos. Porque las cosas pueden sonar bonitas, ¿ves? Puede sonar como un mensaje, una reflexión para levantar el ánimo. Y sonará bien, sonará bonita. Pero lo importante no es que tan bonito suene, lo importante es que realmente sea la palabra de Dios, aquella que produce vida, aunque en ocasiones sentiremos que nos hiere, porque la palabra de Dios sigue siendo más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta lo profundo, ¿ves? Aún hasta los tuétanos, y discierne aún los pensamientos del corazón. Pero esa palabra que cortará aquello que estorba, aquello que sobra, pero no te lastimará. ¿Te dolerá cuando te estén podando? Por supuesto que sí, pero será para tu bien y vas a ver los frutos del Espíritu Santo dentro de ti. Y recuerda, el alimento espiritual aún sigue siendo la palabra de Dios. Y la tenemos, está allí, solo que necesitamos leerla con entendimiento. Necesitamos disponernos para ella, disponer nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para leer la palabra, pedirle al Señor que nos dé revelación de la misma, que no queremos cometer el mismo error que cometió el pueblo de Israel, que queremos nosotros avanzar con Él, de su mano, junto a Él, en su presencia. El verso 22, el último que hemos tomado, son una serie de preguntas. Y comienza la pregunta diciendo, ¿hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover? ¿Y darán los cielos lluvias? ¿No eres tú, Jehová nuestro Dios? En ti pues esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. Ahora, esta declaración de confianza, de esperar en Dios, para que Él envíe la lluvia, no era tardanza o demora de Dios. Realmente estaba condicionado ese milagro a la decisión que tomara el pueblo. Si se convirtieran de corazón, dice el Señor, yo lo restauraré. Y Él sigue estando a la expectativa. Para el día presente igual. Dice la palabra del Señor que todo aquel que esté sediento, aquel que tenga sed, venga a mí y beba. Aquel que no tiene dinero, venga y compre sin dinero y sin precio vino y leche. Así que mi Señor está aquí, en medio de nosotros, pendiente de las decisiones que tomemos, pendiente de lo que tú y yo vayamos a hacer. Nosotros, los padres de familia, somos los encargados de llevar el agua a casa, a nuestras esposas, a nuestros hijos. Y hay agua suficiente. Aún los ríos de agua viva siguen brotando. Así que no hay necesidad de que nuestra familia padezca de sed. Tenemos con qué calmar la sed, la nuestra y la de nuestra familia. Bendigo tu vida en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y si nos concede la oportunidad, aquí estaremos compartiendo más de su bendita y eterna palabra. Amén.